Continuamos con más información y precisamente hoy el INDEC dio a conocer el dato de la inflación correspondiente al mes de marzo, 3,3%. Pero para tener más información al respecto y cómo influye esta variable, sobre todo en este contexto, tomamos contacto vía Skype con Facundo González, economista. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Facundo. Bienvenido a Veo Noticias. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo ¿Qué tal? va? Bien, muy bien. Bueno, Facundo, explicar un poquito qué significa este dato y ponerlo dentro de este contexto de pandemia en el cual está todo el país. Bueno, vos sabés que no quedó excluido el tema del efecto coronavirus, el efecto cuarentena en el nivel de estadísticas oficiales. Inclusive un apartado particular para lo que es el cambio de metodología, de alguna manera influyó en cómo reciben los precios o utiliza el relevamiento de precios el INDEC. Claro, con la recolección de datos por parte de los comercios, muchos de los cuales estuvieron afectados desde el día 20 con sus persianas bajas, comercios cerrados, Claro. no pudieron recolectar de manera personal, sí, de manera online hubo una modificación en todo esto, pero lo cierto, lo que hay que conocer es que la inflación durante el mes pasado fue del 3,3%. Si lo analizamos con el dato de febrero, se aceleró y mucho. En febrero había sido del 2% la inflación, inclusive veníamos de un nivel de desaceleración importante. Sin embargo, durante marzo volvieron a subir con fuerza los precios. Entre ellos, algunos rubros, sobre todo algunos que tienen que ver con estacionalidad, como por ejemplo educación, 17,5% mensual fue el aumento del rubro educación, en principio impulsado por lo que es el incremento o la actualización de los niveles de las cuotas en todos los niveles educativos, y también el rubro comunicación, todo lo que tiene que ver con los Sí. costos de facturación de telefonía fija y celular, con la actualización de tarifas, también impulsó el índice. ¿Qué pasa con alimentos y bebidas? Uno de los rubros esenciales, es el Sí. que tiene mayor ponderación en el índice de precios al consumidor que realiza el INDEC todos los meses. Bueno, subió un 3,9% por arriba del promedio de precios en la Argentina. También alimentos y bebidas fue uno de los rubros que más subieron y terminó golpeando los bolsillos de los argentinos. Facundo, por estos días se habla acerca de la impresión de dinero, como se dice en la jerga, el hecho de darle a la maquinita para también solventar esta situación de pandemia, sobre todo en los sectores más vulnerables. ¿Cómo se retroalimenta y cómo impacta esto también en los índices inflacionarios, sumado a la situación de disparada de precios de artículos esenciales, como son los alimentos, básicamente? Claro, sí, atención con respecto a eso, que hay mucha incertidumbre de cómo puede llegar a ser el impacto del efecto expansión de gasto público a través de, bueno, la transmisión de emisión de pesos. Lo que termina sucediendo en materia de precios en la economía argentina es hacia la dimensión de lo desconocido. ¿Por qué? Porque obviamente las medidas de estímulo que por lo general se aplican para momentos de recesión o momentos de querer impulsar la actividad, pero acá el efecto coronavirus, el efecto pandemia, el efecto aislamiento, lo que hace es tratar de frenar. Lo que queremos es frenar, apagar el tema de la economía, si se quiere, de alguna manera en cuanto a lo que es el aislamiento. Con respecto a eso, obviamente es muy probable que termine teniendo un impulso. Habrá que ver después qué es lo que termina pasando, si el impulso es rápido o se termina dando con el correr de los meses. Lo cierto es que hay que tener en cuenta que la Argentina ya venía con algunos problemas. El Claro. efecto pandemia nos agarró con algunos problemas que obviamente van a en algún momento tener que intentar buscar solución, porque la cuestión de inflación, la cuestión de la caída del nivel de consumo, hoy por hoy se nota y mucho. Facundo, por último y rápidamente, ¿cómo percibís vos, cómo entendés vos, cómo se avisoraría una posible salida en esta situación de comercios y de toda esa economía que tiene cero actividad, porque están completamente cerrados y aislados, pero que también tiene una serie de costos, cumplimientos, salarios a la cabeza, si se quiere? ¿Hasta cuándo pueden soportar en esta situación? Sí, la situación es compleja porque depende de varias aristas, ¿no? Sobre todo depende de una decisión política de priorizar, y me parece correcto a priori todo lo que tenga que ver con lo sanitario y luego después lo económico.
Lo que termine sucediendo después en cuanto a la economía, tendremos que ver, bueno, cuál es el rol absolutamente de cada uno de los actores económicos, tanto de el gobierno diagramando políticas públicas, y digo gobierno para nombrar el Estado nacional, el provincial y también municipal y de cada una de las comunas, y después de los agentes económicos, cómo reacciona rápidamente el tema de los consumidores, cómo se reactiva. Y una cuestión importante que por lo general me parece bueno agregar al análisis hacia futuro. En Argentina lo que sucedió no es que vino un huracán que destruyó capacidad instalada o un terremoto o un feroz evento de la naturaleza. Sí. No, lo que sucedió es que lamentablemente, producto de una epidemia, producto de la pandemia, para tratar de evitar la ola de contagios y que sigan creciendo exponencialmente y que realmente se ponga en prueba y en riesgo todo lo que es el sistema de salud en la Argentina, bueno, se evita el tema del aislamiento, una cuestión que no hay casi prácticamente antecedentes, sobre todo por la escala global. No es la Argentina solo la que toma estas decisiones, sino que viene tomándolos todos los países del mundo. Atención con ese evento importante, por eso decíamos al principio, ¿no? Todavía se conoce poco. En ese conocimiento de lo que, o esa falta de conocimiento de hacia el futuro, bueno, genera cierta incertidumbre, y la incertidumbre termina generando miedo, y el miedo nunca es bueno en materia económica. Lo cierto es que la Claro. estructura económica está. Obviamente a partir de ahí veremos, y dependerá de la decisión, sobre todo de los gobiernos y después de cada uno de los agentes económicos, en cómo se prende o reactiva rápidamente esta situación. Insisto, una situación que venía con algunos problemas heredados o muy complejos que en algún momento obviamente lo vamos a tener que enfrentar. El tema de la deuda, el tema del dólar y el tipo de cambio que hoy vuelve a estar en el centro de escena, y por supuesto también el tema de la inflación. La inflación viene siendo un problema sobre todo estos últimos 2 años, pero hay que extenderse mucho más en el tiempo. Es cierto que venimos con niveles elevados de inflación. El dato de hoy, bueno, no es alentador porque se terminó acelerando, pero el desafío es grande y hay más preguntas que respuestas hacia los futuros escenarios. Facundo, muchas gracias por tu tiempo para Veo Noticias. Muchas gracias, hasta la próxima. La reflexión del economista Facundo González acerca del dato dado a conocer durante la jornada de hoy de 3,3% la inflación correspondiente al mes de marzo. Continuamos con más noticias.